Cumplen 40 días en las que el pueblo venezolano está en la calle, en todas las ciudades del país, con una demostración multitudinaria que llega a ser millones de personas de todas las edades, de todas las regiones, de todas las posiciones, con una convicción firme, una convicción verdaderamente digna, que no es otra cosa que la lucha por tener en Venezuela democracia, tener en Venezuela elecciones libres, tener en Venezuela libertad, tener en Venezuela justicia. Lamentablemente esa lucha de calle ha cobrado la vida también ya de casi 40 venezolanos, mayoritariamente gente joven. El día de ayer murió un muchacho de 27 años, Miguel Castillo. Murió también otro joven en el estado de Mérida, de apellido Dugarte, y así como ellos, casi 40 jóvenes han perdido la vida frente a un gobierno que está simplemente negado a escuchar lo que es el derecho legítimo del pueblo venezolano a tener elecciones y a tener su reconocimiento como pueblo democrático. No se trata, el caso venezolano, de un problema entre el gobierno y la oposición. No se trata el problema venezolano de un enfrentamiento normal de un grupo que está en el gobierno y un grupo que está en la oposición. No se trata ni siquiera de una confrontación de poderes. Es importante que les pueda transmitir a ustedes y a todo el pueblo peruano que el caso venezolano se trata de todo un país, de todo un pueblo que está luchando contra una minoría que ha secuestrado la democracia y el futuro de todos los venezolanos. Y en ese sentido, hemos venido hoy al Parlamento a expresarle a todos los grupos parlamentarios y a la directiva del Parlamento, así como lo haremos más tarde al presidente de la República, la necesidad también desde el punto de vista siempre con el agradecimiento por delante, de poder lograr en este momento donde la violencia generada por el gobierno ha creado todas estas condiciones adversas y ha costado estas vidas, venir al Perú a agradecer, pero también a pedir que podamos dar un paso adicional para poder conformar en toda la región un grupo de países amigos de Venezuela que ayude a presionar junto con el pueblo venezolano a que tengamos una solución democrática en Venezuela en el corto plazo. Ese es el gran motivo de la razón por la cual he venido a visitar el Parlamento y a Perú el día de hoy. Y con esta introducción, dicho esto, si tuvieran ustedes algunas preguntas en particular, con mucho gusto. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Frente a la crisis que vive Venezuela, desde el año pasado, el pueblo venezolano ha puesto exigencias sobre la mesa. Esas exigencias que ha puesto el pueblo venezolano no son otra cosa que se cumpla la Constitución. No estamos pidiendo nada fuera de la Constitución. Son cosas que tocaban rutinariamente. Me refiero a la elección de gobernadores que tenía que hacerse en diciembre del año pasado y el gobierno no quiso hacerlo. Me refiero al referéndum revocatorio que tenía que hacerse también en diciembre del año pasado y el gobierno se negó a hacerlo. Me refiero al respeto al Parlamento venezolano, que fue electo por 14 millones de venezolanos, que es la cifra más alta en la historia del país, y el gobierno lo desconoce y lo ha anulado. Me refiero a las elecciones de alcaldes que tocan este año y el gobierno se niega a hacer, y me refiero a la libertad de los presos políticos y a la necesidad de que en Venezuela tengamos un canal humanitario para que entren en nuestro país medicinas y alimentos. Esas son nuestras exigencias. Nuestras exigencias son muy simples. Son fechas, son eventos, son elecciones que tocan constitucionalmente. Maduro se ha negado a ir a ese proceso y ha puesto sobre la mesa una propuesta que no es propuesta, que es una asamblea constituyente que no es asamblea constituyente. ¿Por qué no es asamblea constituyente? Por varias razones. La primera, que la quiere imponer él sin preguntarle por referéndum al pueblo como lo exige la Constitución. Pero la más grave
La crítica más grave que tenemos que negar a esa constituyente es que la constituyente que propone Maduro, que no es constituyente, no va a ser electa por el pueblo venezolano. Imagínense ustedes que el presidente de Perú convoque una constituyente y él diga a dedo quiénes son los diputados de esa constituyente y ustedes no puedan votar por ellos, sino que él dice quién es el representante de los estudiantes, él dice quién es el representante de los trabajadores, quién es el representante de los empresarios, pero no el pueblo peruano, sino que ellos van a decidir quién conforma esa asamblea con todo el poder para modificar todas las leyes y para modificar la Constitución. Como ustedes entenderán, esa propuesta no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado que vive Venezuela y que creó la crisis que estamos viviendo en el país. Por esa razón, nosotros estamos negados, porque nosotros no podemos convalidar que Maduro siga dando un golpe de Estado con una asamblea no electa y designada a dedo. Totalmente. Yo soy el presidente de la Asamblea Nacional que fue electa bajo una sola plataforma, bajo solo una plataforma electoral con una sola tarjeta política, que es la tarjeta de la unidad. Todos los candidatos son electos a través de primarias, tenemos reglas de juego muy precisas, tenemos también un solo gobierno con el cual se toman las decisiones, y no solamente es que la oposición política está unida, sino que todo el pueblo venezolano está unido en esta lucha en Venezuela. Todo el mundo de manera unánime está unido en Venezuela por luchar por un sentimiento y una meta que todos compartimos, que es lograr que en Venezuela haya democracia real, haya elecciones libres y haya respeto al Parlamento y a los derechos humanos. La situación de los venezolanos en el Perú es de nuevo para nosotros una oportunidad para agradecerles a todos el hecho de que Perú haya sido un país con los brazos abiertos para recibir a miles de venezolanos, como lo han hecho otros países. Y nosotros lo que queremos en este momento es que el tema de Venezuela sea un tema donde no solo nosotros agradecemos al Perú, sino que también nosotros podamos lograr que sea un tema que una a todo el país, a todo el Perú, para que podamos lograr soluciones concretas y soluciones urgentes al caso venezolano. Por eso, la propuesta con la cual vengo al Parlamento y la propuesta con la cual quiero conversar esta tarde con el presidente es que sea parte de un grupo que lidere en este momento a los gobiernos de la región para que se imponga en Venezuela democráticamente una agenda para recuperar a través del voto la democracia en el país. Y ese agradecimiento se traduce en el caso del Perú no solamente por recibir con los brazos abiertos a los venezolanos, cosa que agradecemos, sino por ayudarnos en esta etapa, no solamente con la palabra, sino también pasar a esta acción de conglomerar, de articular un grupo de países junto con Perú de toda la región para lograr, junto con la fuerza del pueblo en la calle, articular una agenda democrática que presione por una salida y una solución electoral y constitucional en Venezuela. Bueno, nosotros pensamos que la situación del país es tan grave, es tan violenta, es una situación en la cual el gobierno está llevando prácticamente al país a una guerra civil, que sería importante que de manera amplia, de manera la más amplia posible, los distintos presidentes de la región se reúnan para poder ayudar a establecer una solución democrática en Venezuela, junto con la OEA, junto con UNASUR, junto con Mercosur, junto con las distintas instancias que existen, en preparación a lo que tiene que ser en este momento una verdadera posición clara, una verdadera posición unánime, que se entienda que en Venezuela la única solución pasa por el voto, que no caigamos en la trampa como el año pasado de un diálogo que el gobierno se comprometió a hacer muchas cosas y no cumplió, sino que podamos construir en Venezuela a través del voto una transición democrática con garantías para el gobierno y con garantías para la oposición, pero una transición en paz
y con una verdadera justicia para que pueda haber paz en Venezuela. Sí, la próxima semana vamos a tener un evento muy importante en Brasil, y es que todos los presidentes de todos los parlamentos de toda la región van a estar en Brasil, el Parlamento peruano va a participar también, y vamos a tener una especie de cumbre de todos los parlamentos de América para apoyar y para presionar sobre la necesidad urgente de una solución democrática en el país. Y así como he venido al Perú, la idea que es que vayamos a Brasil y a los otros países de la región, porque Venezuela, y es importante que ustedes tengan claro esto, ya Venezuela no es un problema de los venezolanos, Venezuela es un problema de toda la región. El tema de las migraciones que se están produciendo a Perú, a Colombia, a Panamá, a República Dominicana, a Brasil, el problema del tráfico de armas, porque el gobierno ha repartido armas a diestra y siniestra, el problema del narcotráfico, hacen que Venezuela se desbordó de la frontera venezolana y ya el problema venezolano es un problema de toda la región y por lo tanto necesitamos la ayuda de toda la región para resolver el problema que enfrenta mi país en este momento. Mira, nosotros lo que queremos es que en Venezuela haya sanciones particulares, sanciones individuales a violadores de derechos humanos o personas que están en crímenes relacionados con narcotráfico o con lo que significa el tráfico de armas. Nosotros no queremos sanciones para el pueblo venezolano como tal, que ya de por sí ha sufrido el hambre, la falta de medicinas, la destrucción de la economía. Este momento es para que reciban sanciones con nombre y apellido, de manera individual, quienes han violado los derechos humanos, quienes han reprimido al pueblo, quienes han asesinado a los venezolanos, quienes han robado el dinero por el cual no hay medicinas y comida en el país, y eso es lo que para nosotros es más importante en este momento. Mira, yo creo que ellos estuvieron presentes en las reuniones y los diputados que estuvieron presentes fueron muy solidarios con el sufrimiento del pueblo venezolano y abogaron por soluciones democráticas y electorales en el país. De manera que de lo que se trata en Venezuela en este momento no es ver si Maduro insulta o no insulta. Yo quiero ser muy claro, la lucha en Venezuela nuestra es precisamente porque el gobierno dio un golpe de Estado y lo calificó el mundo entero así. Ha calificado el golpe de Estado en Maduro, que lo que ha hecho es negar las elecciones, negar que podamos tener el derecho a protestar, negar el hecho de que nosotros podamos tener una solución democrática en el país, y la lucha que tenemos ahora no es para un golpe de Estado, no es para una guerra civil, no es para convocar violencia. La lucha que tenemos en Venezuela es para votar, es para la paz del voto. Nosotros no queremos otra cosa en Venezuela que el pueblo venezolano ejerza el voto. Si nosotros estuviéramos buscando la violencia, seríamos nosotros los que reprimimos en las calles. Es el gobierno el que está reprimiendo para impedir que Venezuela hable a través del voto. No hay nada más poderoso que permitirle al pueblo hablar en una crisis para que el pueblo venezolano sea el que tenga la palabra y el que pueda abrir con el voto una puerta al futuro de todos los venezolanos. Bueno, la familia finalmente pudo hablar con Leopoldo el día domingo. El caso de Leopoldo es un caso de crueldad, de cómo el gobierno utiliza a nuestros presos políticos para la guerra psicológica, para torturar a la familia del preso y a la familia venezolana en general. Y por lo tanto, el hecho de que en Venezuela en este momento tengamos a más de 500 presos políticos y tengamos en este momento a más de 2.000 personas detenidas por la protesta, no es otra cosa que el rostro claro de un gobierno dictatorial. Mira, para nosotros lo importante es que haya un proceso de paz en Venezuela. Yo no soy juez, precisamente quiero un país donde los políticos no seamos a los que juzgamos a los otros, como hace Nicolás Maduro, que ordena quién va preso y quién va a ser castigado. Ese no es mi papel.
Mi papel es luchar para que la gente se exprese a través del voto. Mi papel es lograr que haya paz y democracia en Venezuela. Quien se cree juez, quien mete preso a la gente sin ningún tipo de procedimiento judicial es Nicolás Maduro. Nosotros no podemos repetir esa historia. Muchas gracias a todos y gracias por su apoyo.